Julián Morales se levantó a las 5 de la mañana, como siempre. El despertador ni siquiera sonó, porque su cuerpo ya conocía la rutina. En la cocina pequeña, preparó café aguado y 2 huevos revueltos que compartió con Clara, su hija de 8 años. «Papá, ¿hoy vas a arreglar muchos carros?», preguntó Clara mientras untaba mantequilla en su pan tostado. «Los que Dios quiera, mija. Mientras haya trabajo, hay comida». Clara asintió con esa seriedad que no debería tener una niña de su edad. Desde que murió su mamá, había aprendido a no hacer preguntas difíciles. La oficina mecánica de Julián quedaba en una calle polvorosa del barrio San Miguel. 3 cocheras rentadas, herramientas heredadas de su padre y las manos más hábiles de toda la colonia. Los clientes llegaban porque Julián era honesto y barato, nunca cobraba de más, nunca inventaba fallas que no existían. Esa mañana llegó don Roberto con su Tsuru del 95, echando humo negro por el escape. «Julián, este carro ya no quiere. Mi compadre dice que mejor lo venda para chatarra». «Déjeme revisarlo, don Roberto. Los carros viejos son como la gente mayor. Solo necesitan más cuidado». Mientras trabajaba bajo el capó, Julián pensaba en las cuentas. La renta de la oficina, la escuela de Clara, los medicamentos de su suegra. Los números nunca cuadraban del todo, pero siempre se las arreglaba. Tenía que hacerlo. A 30 kilómetros de ahí, Victoria del Valle terminaba su rutina matutina en el gimnasio privado de su mansión. Su asistente personal ya había dejado el café orgánico y el desayuno preparado por su chef. Victoria revisó su agenda en la tablet mientras comía. 3 juntas ejecutivas, una videoconferencia con inversionistas de Alemania y entrevistas para el puesto de técnico en automatización. Su empresa, Tecnologías del Valle, fabricaba sistemas robotizados para la industria automotriz. En 5 años había crecido de una startup a una corporación con oficinas en 3 países. Victoria tenía 35 años y un patrimonio que la colocaba entre las empresas más exitosas de México. «Los candidatos para técnico están esperando, señora del Valle», dijo su secretaria por el intercomunicador. «Que pasen de uno en uno. Y recuerda, busco excelencia técnica, no caridad social». Victoria creía en la meritocracia. Había trabajado duro para llegar donde estaba y esperaba lo mismo de quienes trabajaran para ella. No tenía tiempo para sentimentalismos. El mundo de Julián olía a aceite quemado y gasolina. Sus manos siempre estaban sucias, su ropa tenía manchas permanentes y su única preocupación real era que Clara tuviera todo lo que necesitaba. Cada peso que ganaba tenía destino. Comida, escuela, medicinas, renta. El mundo de Victoria olía a café importado y aire acondicionado. Sus manos estaban siempre perfectas. Su ropa costaba más que el sueldo mensual de la mayoría de la gente. Y su única preocupación real era mantener el crecimiento de sus ganancias. Esa tarde, don Roberto regresó por su Tsuru. El carro ronroneaba como nuevo. «¿Cuánto le debo, Julián?» «Son 800 pesos, don Roberto». Le cambié las bujías, limpié el carburador y ajusté la afinación. «Este hombre es un mago», le dijo don Roberto a otro cliente que esperaba. «Julián, ¿por qué no buscas trabajo en una empresa grande? Con esas manos tuyas podrías ganar el triple». Julián sonrió, pero no respondió. Había pensado en eso muchas veces. Clara merecía más de lo que él podía darle con la oficina. Merecía una casa más grande, ropa nueva, tal vez clases de baile como siempre había querido. ¿Sabes qué, don Roberto? Tal vez tenga razón. Esa noche, mientras Clara hacía su tarea en la mesa de la cocina, Julián buscó en internet ofertas de trabajo. Una le llamó la atención. Tecnologías del Valle busca técnico especializado en sistemas automatizados. Excelente sueldo. Prestaciones superiores. «Papá, ¿qué estás viendo?», preguntó Clara. «Una oportunidad, mija. Una oportunidad para darte todo lo que te mereces». Al día siguiente, Julián se puso su única camisa formal y manejó hasta las oficinas de Tecnologías del Valle. El edificio de cristal se alzaba como una montaña brillante en medio de la zona empresarial. Nunca había estado en un lugar así. En el elevador, mientras subía al piso 20, Julián apretó en su bolsillo la foto de Lucía, su esposa fallecida. Ella siempre había creído en él, siempre le había dicho que era capaz de cualquier cosa.
Las puertas del elevador se abrieron y Julián caminó hacia su destino, sin saber que estaba a punto de conocer a la mujer que cambiaría todo para siempre. ¿En serio cree que puede trabajar aquí con esas manos? Victoria del Valle no levantó la vista de los papeles mientras hablaba. Su oficina era tan blanca y fría como su voz. Julián miró sus manos callosas, manchadas de grasa que no se quitaba ni con jabón industrial. Señora, tengo 15 años de experiencia en mecánica automotriz. Puedo reparar cualquier sistema automatizado que... No me interesa lo que pueda hacer, Victoria interrumpió finalmente alzando la mirada. Me interesa lo que ha hecho, y por lo que veo en su currículum solo ha trabajado en talleres de barrio. Julián sintió el calor subirle por el cuello. Había llegado temprano, se había bañado 3 veces, y Clara incluso le había prestado su plancha pequeña para la camisa, pero nada de eso importaba en ese momento. Mis clientes confían en mí. He reparado motores que otros mecánicos daban por perdidos. Estamos hablando de tecnología de punta, señor Morales. Robots industriales, sistemas de inteligencia artificial, automatización completa. ¿Ha trabajado alguna vez con algo así? No, pero puedo aprender. Siempre he podido aprender. Victoria se recargó en su silla de cuero. Su traje negro costaba más que lo que Julián ganaba en 3 meses, y ella lo sabía. Mire, aquí no es una escuela técnica. Necesito a alguien que pueda resolver problemas complejos desde el primer día. Alguien con educación formal, certificaciones internacionales. ¿Y si le demuestro que puedo hacerlo? No tengo tiempo para experimentos sociales. Julián apretó los puños. En su bolsillo, la foto de Lucía parecía pesarle más que nunca. Señora, yo no vine aquí pidiendo caridad. Vine porque sé que puedo hacer el trabajo. Lo que usted sabe o no sabe es irrelevante. Lo que importa es lo que puede probar. Y francamente, su perfil no encaja con nuestros estándares. Victoria tomó una carpeta de su escritorio y la abrió. Adentro había otros currículums, todos con logos de universidades prestigiosas y certificaciones internacionales. Mire esto, ingeniero mecatrónico del Tecnológico de Monterrey, especialización en Alemania, 5 años en BMW. Esto es lo que busco. Julián se quedó callado. No tenía cómo competir contra eso y ambos lo sabían. ¿Algo más que quiera agregar?, preguntó Victoria ya cerrando la carpeta. Solo que... Julián sacó su cartera vieja de piel, gastada en las esquinas. Mi hija Clara me preguntó anoche si iba a conseguir el trabajo. Le dije que haría mi mejor esfuerzo. Al abrir la cartera para guardar los papeles que había llevado, se cayó una foto pequeña. Victoria la vio caer y sus ojos se fijaron en la imagen. Una mujer joven de cabello castaño, sonriendo junto a un Julián más joven y una niña pequeña. Por un segundo, algo cambió en la expresión de Victoria. Una tensión casi imperceptible cruzó su rostro, pero se recuperó rápidamente. Su familia no es relevante para esta posición, dijo, pero su voz sonó menos segura. Julián recogió la foto y la guardó. Tiene razón. Disculpe por hacerle perder el tiempo. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Para su información, señora del Valle, estas manos han alimentado a mi familia por 15 años. Han construido todo lo que tengo. Tal vez no tengan diplomas, pero saben lo que vale el trabajo honesto. Victoria no respondió. Cuando Julián cerró la puerta, ella se quedó mirando el lugar donde había caído la foto. En el elevador, Julián se encontró con María, la secretaria que lo había recibido en la entrada. ¿Cómo le fue?, preguntó ella con genuina preocupación. Como esperaba. Es una lástima. Leí su currículum antes de que entrara. Usted era exactamente lo que necesitamos. Alguien con experiencia real, no solo teoría. Entonces, ¿por qué? La señora del Valle tiene estándares muy rígidos. A veces creo que busca razones para rechazar gente, no para contratarla. María bajó la voz. Entre nosotros, hemos tenido 3 técnicos en 6 meses. Todos con títulos universitarios. Todos renunciaron porque no sabían trabajar con las manos. Solo sabían theory. El elevador llegó a la planta baja. Gracias por decirme eso. Lo siento, señor Morales. De verdad. Julián manejó de regreso a casa en silencio. El Tsuru de don Roberto se había descompuesto otra vez y lo esperaba en la oficina, pero él no tenía ánimo para trabajar.
En lugar de eso, se fue directo a recoger a Clara a la escuela. «Papá». Clara subió al carro con su mochila rosa. «¿Ya conseguiste el trabajo?». Julián la miró por el espejo retrovisor. Sus ojos brillaban con esperanza. «No, mija». «¿Por qué no?». Julián estacionó el carro frente a su casa. Clara se bajó y se sentó junto a él en la banqueta. «Es porque somos pobres, papá». La pregunta le dolió más que todos los desprecios de Victoria juntos. «No, Clara, ser pobre no es motivo para que te rechacen». «Entonces, ¿por qué?». Julián abrazó a su hija. Algunas personas no saben reconocer lo que vale de verdad. Esa noche, mientras Clara dormía, Julián se quedó despierto mirando la foto de Lucía. Le había prometido que le daría a Clara una vida mejor, pero tal vez su mundo y el de gente como Victoria del Valle nunca se encontrarían. No podía imaginar que en menos de 24 horas todo iba a cambiar. Era miércoles por la noche cuando Julián regresaba de arreglar el aire acondicionado de doña Carmen. Clara iba dormida en el asiento del copiloto, agotada después de hacer su tarea y ayudarle a organizar las herramientas. «Papá, ¿ya llegamos?», murmuró Clara sin abrir los ojos. «Ya mero, mija, duérmete». Julián manejaba por la carretera que bordeaba las lomas, el fraccionamiento donde vivían los ricos. Nunca había tenido razón para estar ahí, excepto por algún trabajo eventual. Las casas enormes se alzaban detrás de rejas altas, con jardines perfectos y coches importados. Fue entonces cuando vio el humo. Al principio pensó que alguien estaba quemando basura, pero conforme se acercaba el humo se volvía más denso y negro. El olor a plástico quemado llenaba el aire. «Clara, despiértate». Su hija abrió los ojos y vio las llamas a lo lejos. «¿Qué es eso, papá?». «Un incendio». Julián aceleró sin pensarlo. Su instinto le decía que se fuera a casa, que no era su problema, pero algo más fuerte lo jalaba hacia el fuego. Al llegar a la calle, vio 3 camiones de bomberos y una ambulancia. Los vecinos estaban parados en la banqueta, algunos grabando con sus teléfonos. La mansión en llamas era la más grande de la cuadra. 3 pisos, alberca, jardín enorme. Las llamas salían de las ventanas del segundo piso. Julián estacionó el carro y bajó con Clara. «Quédate aquí, no te muevas». Se acercó a uno de los bomberos. «¿Hay alguien adentro?». «Sí, una mujer en el 3er piso. No hemos podido subir porque las escaleras principales están bloqueadas por el fuego». «¿No pueden usar la escalera de afuera?». «Se dañó con una explosión hace 10 minutos. Estamos esperando refuerzos». Julián miró la casa. Conocía esa estructura. Había trabajado en casas similares arreglando sistemas eléctricos. Había una escalera de servicio en la parte trasera, probablemente sin daños. ¿Quién vive ahí? Victoria del Valle, la dueña de tecnologías del Valle. El nombre le pegó como un golpe. La mujer que lo había humillado 2 días antes estaba atrapada ahí adentro. Julián regresó al carro donde Clara lo esperaba. «¿Qué pasa, papá?». «Hay una señora atrapada adentro. ¿La van a rescatar?». «Los bomberos están tratando, pero…». Clara lo miró con esos ojos que siempre veían más de lo que debían. «Papá, tú siempre ayudas a la gente. Mija, esto es diferente». «¿Por qué?». Julián no supo qué responder. No podía explicarle a Clara que la mujer atrapada lo había tratado como basura, que lo había humillado, que representaba todo lo que él nunca podría ser. Pero cuando vio los ojos de su hija, recordó las palabras de Lucía. Las personas buenas hacen lo correcto, aunque no se lo merezcan quienes reciben la ayuda. «Quédate en el carro. Si no salgo en 20 minutos, le dices al bombero que llame a tu tía Rosa». «Papá, ¿qué vas a hacer?». «Lo correcto». Julián corrió hacia la parte trasera de la casa. Como había pensado, la escalera de servicio estaba intacta. El humo era denso, pero no había llamas de ese lado. Se quitó la camisa, se la amarró sobre la nariz y la boca y empezó a subir. El 3er piso estaba lleno de humo. Julián gateó por el suelo, donde el aire era menos denso. Gritó: «Victoria, ¿dónde está?». Un gemido débil llegó desde el fondo del pasillo. Siguió el sonido hasta encontrar una puerta cerrada. La abrió de una patada. Victoria estaba en el suelo junto a su cama, inconsciente. Tenía quemaduras leves en los brazos, pero respiraba. Julián la cargó como había cargado tantas veces a Clara cuando era pequeña, y regresó por donde había venido.
Las escaleras se tambaleaban por el calor, pero resistieron. Cuando llegó abajo, los bomberos corrieron hacia él. «Aquí está, tráiganme oxígeno». Los paramédicos pusieron a Victoria en una camilla, mientras Julián se dejó caer en el pasto, tosiendo. Sus manos estaban quemadas y su espalda le dolía, pero Victoria respiraba. Clara corrió hacia él. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, mija, estoy bien». Un reportero con cámara se acercó. «Señor, ¿puede decirnos su nombre?» Lo que hizo fue heroico. «No soy ningún héroe. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Pero arriesgó su vida por una desconocida. Julián miró hacia la ambulancia donde los paramédicos atendían a Victoria. No era una desconocida, era una persona que necesitaba ayuda. El video del rescate se subió a redes sociales esa misma noche. Para la mañana siguiente, había sido visto por 500.000 de personas. Los comentarios hablaban del héroe anónimo que había salvado a la empresaria millonaria. Pero Julián no sabía nada de eso. Se había ido a casa, había curado sus quemaduras con el botiquín de primeros auxilios y se había acostado junto a Clara, que no había podido dormir hasta saber que él estaba bien. «Papá», susurró Clara en la oscuridad, «¿crees que la señora esté bien?» «Espero que sí, mija. Me da gusto que la hayas ayudado». «¿Por qué?» «Porque eso es lo que hace la gente buena, y tú eres la mejor persona que conozco». Julián cerró los ojos. No sabía que Victoria había despertado en el hospital esa madrugada preguntando por él. No sabía que había visto el video y reconocido su cara. Y definitivamente no sabía que cuando Victoria vio la foto de Lucía que se había caído de su cartera 2 días antes, había recordado un nombre que había tratado de olvidar durante 15 años. Victoria despertó con el sabor a humo en la boca y un dolor punzante en los brazos. Las luces del hospital la cegaron por un momento, hasta que logró enfocar la vista. Una enfermera revisaba su suero. «¿Cómo se siente, señora del Valle?» «¿Qué pasó?» Su voz sonaba ronca. «Hubo un incendio en su casa. Un hombre la rescató. Tiene quemaduras leves, pero va a estar bien». Los recuerdos llegaron de golpe. El olor a gas, las llamas subiendo por las cortinas, el humo que no la dejaba respirar. Y después, unos brazos fuertes que la cargaron hacia la seguridad. «¿Quién me rescató?» «No sabemos su nombre. Se fue antes de que llegáramos al hospital». Victoria cerró los ojos. Recordaba vagamente una cara conocida entre el humo, pero no lograba ubicarla. Su asistente llegó 1 hora después con su tablet y una expresión preocupada. «Victoria, gracias a Dios que estás bien. Los medios están hablando del rescate. ¿Viste quién te sacó?» «No claramente». «¿Por qué?» «Porque se volvió viral». Le mostró el video en su teléfono. Victoria se vio a sí misma inconsciente, siendo cargada por un hombre que bajaba por la escalera de servicio como si fuera lo más natural del mundo. La cámara captó su perfil cuando la entregó a los paramédicos. Victoria sintió que el corazón se le detenía. «¿Puedes repetirlo?» Vio el video otra vez y otra más. No había duda. El hombre que había arriesgado su vida por ella era el mismo que había humillado en su oficina 2 días antes. «Necesito verlo». «¿A quién?» «Al hombre que me rescató». «Averigua dónde vive». Su asistente la miró extrañado, pero no hizo preguntas. 2 horas después tenía la información. Julián Morales, mecánico, viudo, domicilio en la colonia San Miguel. El mismo hombre cuyo currículum había tirado a la basura. Victoria llegó al taller al día siguiente, con los brazos vendados y manejando con dificultad. La oficina era exactamente como se la había imaginado. Pequeña, desordenada, con olor a aceite y gasolina. Julián estaba debajo de un carro cuando ella llegó. Solo se veían sus piernas y las suelas gastadas de sus zapatos de trabajo. «Disculpe», dijo Victoria. Julián salió rodando en su tabla con ruedas. Cuando la vio, se quedó inmóvil por un segundo. «Señora del Valle». Se levantó limpiándose las manos con un trapo que las dejó más sucias. «Vine a agradecerle». «No es necesario». «Claro que es necesario. Usted arriesgó su vida por mí». Julián siguió limpiando sus herramientas sin mirarla. «¿Cómo se siente?» «Bien, gracias a usted». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Victoria miró alrededor. Las herramientas ordenadas con cuidado, los repuestos clasificados,
los diplomas de cursos técnicos colgados en la pared. Todo limpio a pesar de la grasa y el aceite. ¿Por qué lo hizo?, preguntó finalmente Victoria. ¿Por qué hice qué? Rescatarme, después de cómo lo traté en la entrevista. Julián la miró por primera vez desde que había llegado. Porque mi hija me estaba viendo. ¿Su hija? Sí, y ella necesitaba ver que su papá hace lo correcto, sin importar cómo lo traten a uno. Victoria sintió algo extraño en el pecho, como si le faltara aire. Quiero compensarlo. Dinero, un trabajo mejor, lo que necesite. No necesito nada. Todo el mundo necesita algo. Yo no necesito su caridad. No es caridad, es gratitud. Julián dejó la herramienta que estaba limpiando. Señora, usted me dejó muy claro hace 2 días que gente como yo no tiene lugar en su mundo. Eso no cambió porque la saqué de su casa. Tal vez me equivoqué. No se equivocó, usted dijo la verdad. Yo no tengo los títulos que busca, no vengo de las escuelas correctas, no hablo como usted. Pero cuando usted necesitó ayuda, estas manos que tanto le dieron asco fueron las que la salvaron. Victoria se quedó callada. ¿Por qué está realmente aquí?, preguntó Julián. Ya se lo dije. A agradecerle. No, hay algo más. Victoria respiró profundo. Había algo en la cara de Julián que le resultaba familiar, algo que la hacía sentir incómoda, y cuando recordó la foto que se había caído de su cartera, «Su esposa», dijo de repente, «la foto que se le cayó. ¿Cómo se llamaba?» Julián se tensó. «¿Por qué quiere saber eso?» «Solo curiosidad». «Lucía. Se llamaba Lucía Ríos». Victoria sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra el carro más cercano. «¿Lucía Ríos de la preparatoria Miguel Hidalgo?» «¿Cómo sabe eso?» Victoria cerró los ojos. El mundo se le venía encima. «Porque yo la conocía». Julián dejó caer la herramienta que tenía en las manos. «¿Qué? Íbamos en la misma escuela. Éramos amigas». Pero Victoria sabía que eso no era cierto. Y por la expresión en la cara de Julián, él también lo sabía. «Creo que es mejor que se vaya», dijo Julián con una voz que no sonaba como la suya. «Julián, váyase». Victoria caminó hacia su carro con las piernas temblorosas. Cuando llegó a casa, se encerró en su estudio y buscó en Internet todo lo que pudo encontrar sobre Lucía Ríos. Lo que encontró la hizo llorar por primera vez en 15 años. Esa noche, Julián le preguntó a Clara si se acordaba de alguna mujer que hubiera visitado a su mamá en el hospital. Clara frunció el ceño, pensando. Había una chica que venía a veces, siempre lloraba. Mamá decía que se sentía muy mal por algo que había pasado. ¿Cómo era? No me acuerdo bien, pero tenía el cabello como la señora que rescataste del incendio. Julián sintió que algo frío le recorría la espalda. Todo empezaba a tener sentido. Victoria empezó a aparecer en el taller una semana después. Llegaba en su BMW blanco, con excusas que sonaban cada vez más forzadas. «Buenos días, Julián. Traigo mi carro porque hace un ruido extraño». Julián revisó el motor. No tenía nada. «Su carro está perfecto, señora del Valle». «¿Está seguro?» «Tal vez podría revisar los frenos». Los frenos también estaban bien. Victoria pagó la revisión completa sin regatear. Al día siguiente volvió. «Creo que necesito cambiar el aceite». «Señora, le acaban de cambiar el aceite. Se ve en la etiqueta». «Ah, sí, qué tonta. Bueno, tal vez podría revisar las llantas». Julián empezó a sospechar, pero no dijo nada. Victoria pagaba bien, y él necesitaba el dinero. La tercera vez que llegó, trajo un arquitecto. «Julián, me tomé la libertad de contactar a un especialista. Podríamos modernizar su taller. Mejor iluminación, herramientas nuevas, tal vez expandir el espacio. No necesito caridad. No es caridad. Es una inversión. Usted tiene talento. Solo necesita las herramientas correctas». «Señora, ¿por qué está haciendo esto?» Victoria evitó su mirada. «Porque creo que me equivoqué con usted. Quiero compensarlo». «Ya me compensó. Me está pagando por trabajos que su carro no necesita». Julián notó que Clara, que normalmente era muy sociable, se escondía cuando Victoria llegaba. La niña, que siempre saludaba a todos los clientes, se quedaba callada en el rincón. Una tarde,
Mientras Victoria hablaba con el arquitecto sobre mejoras al taller, Clara se acercó a Julián. «Papá, ¿por qué esa señora viene tanto? Trae su carro a revisar, pero su carro nunca está descompuesto». «No, mija, nunca está descompuesto». Clara lo miró con esos ojos que siempre veían demasiado. «No me gusta cuando viene». «¿Por qué?» «Se ve triste, pero pretende que está feliz y tú te pones nervioso». Esa noche, Clara estaba viendo álbumes de fotos de su mamá. Era algo que hacía cuando se sentía confundida o triste. «Mira, papá, aquí está mamá en el hospital». Julián se sentó junto a ella. La foto mostraba a Lucía en su cama del hospital, sonriendo a pesar de las vendas en las piernas. Julián recordaba ese día. Había sido uno de los mejores durante los meses que siguieron al accidente. «¿Te acuerdas de las personas que venían a visitar a mamá?», preguntó Clara. «Algunos. Tu tía Rosa, los vecinos, los compañeros de trabajo de mamá. Y la chica que siempre lloraba». Julián sintió que se le helaba la sangre. «¿Cuál chica?» «La que tenía el cabello bonito. Venía seguido al principio, pero después dejó de venir. Mamá siempre se ponía triste cuando se iba». Clara pasó la página del álbum. «¿Es ella?» En la foto, Lucía estaba en su silla de ruedas en el jardín del hospital. Detrás de ella, medio borrosa pero reconocible, estaba una chica joven con el cabello castaño, Victoria del Valle, 15 años más joven. «¿Papá? ¿Qué pasa?» Julián no podía hablar. Todas las piezas encajaban de golpe. La forma en que Victoria había reaccionado al ver la foto de Lucía, sus visitas constantes al taller, su insistencia en compensarlo. «Clara, tu mamá te dijo algo sobre esa chica». Solo que se sentía muy culpable por algo. Mamá decía que la perdonaba, pero que ella no se perdonaba a sí misma. Julián cerró el álbum con manos temblorosas. Al día siguiente, Victoria llegó temprano al taller. Traía café y donuts. «Buenos días». Pensé que tal vez tendrían hambre. Clara se escondió detrás de su papá, pero Julián ya no podía fingir más. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre Lucía, sobre el accidente». Victoria dejó caer el café. El líquido caliente se derramó por el suelo del taller. «No sé de qué habla». «Claro que sabe. Mi hija la reconoció en una foto. Usted visitaba a Lucía en el hospital». Victoria se quedó inmóvil. «Usted causó el accidente, ¿verdad?» El silencio fue la respuesta. «Contésteme», gritó Julián, y Clara se asustó. «Sí», susurró Victoria. «Fue mi culpa». Julián sintió que toda la rabia que había guardado durante 15 años salía de golpe. «¿Usted destruyó la vida de mi esposa y ahora viene aquí a jugar a la benefactora?» «Julián, yo...» «No me diga, Julián, usted no tiene derecho». Victoria empezó a llorar. «Tenía 18 años. Iba manejando muy rápido. Lucía cruzó la calle y yo no pude frenar a tiempo. Y por eso la humilló en la entrevista. Porque sabía quién era yo. No sabía quién era usted hasta que vi la foto. Cuando me rescató del incendio y vi su cara, recordé haber visto esa misma foto en su cartera». Julián se acercó a ella. «Lucía estuvo 6 meses en el hospital, 2 años de terapia física, nunca volvió a caminar bien. ¿Y usted qué hizo?» «La visitaba. Traté de ayudar. Pagué todos los gastos médicos. ¿Y después?» Me fui de la ciudad. No podía verla sufrir sabiendo que era mi culpa». «Cobarde». Victoria no negó la acusación. «Sí, fui una cobarde». Clara empezó a llorar. Julián se dio cuenta de que había gritado delante de su hija y se arrodilló junto a ella. «Lo siento, mija. Papá no debía gritar. ¿Esa señora lastimó a mamá?» Julián miró a Victoria, que seguía parada junto al charco de café derramado. «Sí, mija, pero fue un accidente». Clara se acercó a Victoria. «¿Por eso está tan triste?» Victoria se agachó para estar a la altura de Clara. «Sí, pequeña. Lastimé a tu mamá hace mucho tiempo y nunca me pude perdonar». «Mamá te perdonó», dijo Clara con la simplicidad de los niños. Ella siempre perdonaba a todo el mundo. Victoria empezó a llorar más fuerte. «Lo sé. Por eso era tan especial». Julián tomó a Clara de la mano. «Vámonos, mija». Esa noche, Julián no pudo dormir. Todas las preguntas que se había hecho durante años tenían respuesta ahora, pero el saber la verdad no lo hacía sentir mejor.
Lo hacía sentir peor. Julián no durmió esa noche. Se quedó despierto recordando todo. Los meses en el hospital, las cuentas médicas que llegaban sin parar, la forma en que Lucía lloraba cuando pensaba que él no la veía, la desesperación de mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos. Ahora sabía que Victoria había pagado todo, los doctores privados, las terapias, los medicamentos caros. Lo que él había creído que eran programas de ayuda del gobierno había sido dinero de la mujer que había destruido a su familia. A las 6 de la mañana, Clara entró a su cuarto. «Papá, ¿no fuiste a trabajar? Hoy no voy a abrir el taller, mija». «¿Por la señora de ayer?». Julián abrazó a su hija. «¿Tú qué piensas de todo esto?». Clara se quedó pensando con esa seriedad que a veces la hacía parecer mayor. «Mamá siempre decía que guardar coraje te hace daño por dentro. ¿Te acuerdas de eso?». «Sí. Cuando los niños de la escuela me molestaban por no tener mamá, tú me dijiste lo mismo. Que estar enojada no me iba a regresar a mamá, pero sí me iba a quitar la alegría». Julián se dio cuenta de que Clara tenía razón, pero también se dio cuenta de que había otra cosa que lo molestaba más que el accidente mismo. Victoria había jugado con él, lo había humillado en la entrevista, lo había tratado como basura, sabiendo perfectamente quién era, o al menos sabiendo que había algo familiar en él. Esa tarde, en lugar de abrir el taller, Julián llevó a Clara al parque. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. «Papá, ¿ya no vas a ser amigo de la señora Victoria?». «No éramos amigos, mija, pero ella quería serlo, se notaba. A veces las cosas no se pueden arreglar, Clara. Como el carro de don Roberto que se quemó». «Exacto. Hay cosas que no se pueden reparar». Pero Clara no se conformó con esa respuesta. «Tú siempre dices que todo se puede arreglar si tienes las herramientas correctas y la paciencia». Julián se quedó callado. Su hija había usado sus propias palabras en su contra. Cuando regresaron a casa, había un sobre debajo de la puerta. Adentro había un cheque por una cantidad que Julián nunca había visto junta. 200,000 pesos. La carta decía: «Julián, sé que el dinero no puede reparar el daño que causé, pero espero que pueda ayudarlo a darle a Clara las oportunidades que se merece. Es lo menos que puedo hacer después de haberle quitado tanto a su familia. No espero su perdón, solo quería que supiera que nunca dejé de pensar en ustedes. Victoria». Julián rompió el cheque. Al día siguiente no abrió el taller, ni al siguiente. Los clientes empezaron a preguntarse qué pasaba. Don Roberto llegó con su tsuru haciendo ruidos extraños. «Julián, ¿estás bien?». «Sí, don Roberto. Solo necesito unos días. ¿Es por la señora rica que andaba por aquí? Los vecinos dicen que tuvieron una pelea». Julián no respondió. «Mira, muchacho, yo no sé qué pasó entre ustedes, pero he visto cómo esa mujer te miraba. No era con maldad, era con tristeza. Esa noche, Clara tuvo pesadillas. Se despertó llorando y corrió al cuarto de Julián. Soñé que te ibas y me dejabas sola. Nunca te voy a dejar, mija. Pero estás muy triste. Como cuando murió mamá». Julián se dio cuenta de que Clara tenía razón. Estaba tan consumido por la rabia que no había notado cómo estaba afectando a su hija. Al día siguiente, decidió ir a buscar información. Quería saber exactamente qué había pasado la noche del accidente. En el archivo del periódico local encontró la nota: «Accidente vial, deja una herida grave. Joven conductora resulta ilesa». La nota era pequeña, apenas 3 párrafos, pero había algo más. Una foto de Victoria en la corte, 3 meses después. Tenía 18 años y se veía destrozada. El titular decía: «Conductora acepta responsabilidad total. Pagará todos los gastos médicos». Julián siguió investigando. Victoria había vendido el carro que le habían regalado sus papás para pagar las primeras cuentas del hospital. Después había trabajado de mesera mientras estudiaba para juntar más dinero. No había huido. Se había hecho responsable. Cuando llegó a casa encontró a Clara dibujando en la mesa de la cocina. «¿Qué dibujas, mija?». «Es mamá, pero no me acuerdo bien de su cara». Julián sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Clara estaba perdiendo los recuerdos de su madre, y él estaba tan ocupado odiando que no se había dado cuenta. Esa noche llamó a su suegra, la mamá de Lucía. «Doña Carmen,
Necesito preguntarle algo sobre el accidente de Lucía. ¿Qué quieres saber, mijo? Usted conoció a la muchacha que causó el accidente. Claro que la conocí. Pobrecita. Venía al hospital todos los días. Lloraba más que nosotros. ¿Lucía hablaba de ella? Sí. Decía que esa niña se iba a enfermar de la culpa. Lucía estaba más preocupada por ella que por sus propias piernas. ¿En serio? Tu esposa tenía un corazón muy grande, Julián. Decía que la muchacha ya estaba pagando suficiente con su conciencia. Cuando colgó el teléfono, Julián se dio cuenta de que había estado cargando una rabia que Lucía nunca había sentido. Su esposa había perdonado a Victoria hace 15 años. Era él quien se había negado a soltar el pasado. Al día siguiente, abrió el taller, pero ya había tomado una decisión. Iba a cerrar definitivamente y mudarse lejos. Clara merecía empezar en un lugar nuevo, sin fantasmas del pasado contaminando su presente. Lo que no sabía era que Victoria ya había tomado su propia decisión, una decisión que cambiaría todo otra vez. Julián tardó 2 semanas en encontrar comprador para las herramientas del taller. Don Roberto se llevó el compresor de aire, otros vecinos compraron las llaves y los gatos hidráulicos. Clara empacó sus juguetes en cajas de cartón sin hacer preguntas. ¿A dónde vamos a vivir, papá? A Guadalajara, mija. Tu tío Miguel dice que allá hay trabajo. ¿Vamos a tener una casa nueva? Sí. Y tú vas a ir a una escuela nueva donde nadie va a saber que somos los pobres del barrio. Clara asintió, pero Julián notó que no se veía emocionada, solo resignada. El último día que abrió el taller, llegó doña Esperanza con una pregunta extraña. Julián, ¿tú sabías que la señora del Valle vendió su empresa? ¿Qué? Sí, mijo, mi comadre trabaja en el banco y dice que Victoria del Valle vendió Tecnologías del Valle hace una semana. Todo. Por millones de pesos. Julián se quedó helado. ¿Estás segura? Segurísima. Y dicen que se va del país. Ya vendió la mansión también. Esa tarde, Julián no pudo concentrarse en empacar. Algo no cuadraba. ¿Por qué Victoria vendería todo de repente? La respuesta llegó al día siguiente con el cartero. Un sobre grande con el sello de un bufete de abogados. Adentro había documentos legales que Julián no entendía del todo, pero la carta adjunta lo explicaba todo. Señor Morales, por instrucciones de nuestra cliente, Victoria del Valle, le informamos que ha sido designado como beneficiario de un fondo de reparación por daños. La cantidad de 2.500.000 pesos ha sido depositada en una cuenta a su nombre como compensación por los daños causados a su familia en el accidente del 15 de marzo de 2010. Este pago no requiere su aceptación ni firma, y ya ha sido procesado. Adjuntamos los documentos bancarios correspondientes. Julián leyó la carta 3 veces, 2,5 millones de pesos, más dinero del que había visto en toda su vida. Al final de la carta había una nota escrita a mano. Julián, no es suficiente. Nunca será suficiente, pero es todo lo que tengo. Úselo para darle a Clara la vida que se merece, la vida que yo le quité a su madre. No trate de buscarme. Cuando reciba esto, ya me habré ido. Victoria. Julián corrió al banco. Era cierto. El dinero estaba ahí, en una cuenta nueva a su nombre. Regresó a casa temblando. Clara estaba viendo televisión, comiendo cereal en el sofá. «Mija, ¿qué harías si fuéramos ricos?» Clara se rió. «No somos ricos, papá». «Pero si fuéramos, ¿qué harías?» Clara se puso seria, como siempre que pensaba en algo importante. «Le compraría una silla de ruedas nueva a la señora López. La suya está muy vieja. Y también le daría dinero a don Roberto para que arregle su carro de una vez por todas. ¿Y para ti?» «Para mí no necesito nada. Tengo todo lo que quiero». «¿Qué tienes?» «Te tengo a ti». Julián abrazó a su hija y se puso a llorar. Clara se asustó. «¿Papá? ¿Qué pasa?» «Nada, mija. Es que a veces uno llora cuando está muy feliz». Esa noche, después de que Clara se durmió, Julián se quedó despierto pensando. Victoria había vendido todo lo que había construido en 15 años para pagarle. Se había quedado sin nada. Y él había estado tan cegado por la rabia que no se había dado cuenta de que ella estaba sufriendo tanto como él. Al día siguiente, canceló la mudanza. «¿Ya no nos vamos, papá?», preguntó Clara. «No, mija. Creo que este es nuestro lugar». Con el dinero de Victoria,
Julián compró un terreno más grande y construyó un taller mecánico de verdad. Contrató a 2 empleados del barrio y puso una escuela técnica gratuita para jóvenes que querían aprender mecánica. También abrió una cuenta de ahorros para Clara con suficiente dinero para que estudiara lo que quisiera en la universidad, pero guardó una parte del dinero para algo específico. Una tarde, mientras Clara hacía su tarea en la oficina nueva del taller, llegó un reportero. «Señor Morales, soy de Televisa. Queremos hacer un reportaje sobre el héroe anónimo que rescató a Victoria del Valle. Ha sido muy difícil encontrarlo. No me interesa salir en televisión. Es una historia inspiradora. El hombre humilde que salva a la empresaria millonaria. Esa no es la historia verdadera». «¿Cuál es la historia verdadera?». Julián miró a Clara, que había dejado de hacer su tarea para escuchar. «La historia verdadera es que a veces las personas se lastiman sin querer. Y que a veces toma muchos años aprender a perdonar». «¿Perdón?». «Sí, perdón. Es lo más difícil del mundo, pero también lo más importante». El reportero se fue sin su historia. Esa noche, Clara le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «Papá, ¿ya perdonaste a la señora Victoria?». «¿Por qué preguntas eso?». «Porque ya no te ves enojado. Te ves triste, pero no enojado». Julián se dio cuenta de que Clara tenía razón. «Sí, mija. Creo que ya la perdoné». «¿Crees que ella está bien?». «No lo sé. Espero que sí. Se veía muy solita». 2 meses después, Julián usó la parte del dinero que había guardado para contratar a un investigador privado. Quería saber dónde estaba Victoria. Lo que descubrió lo sorprendió. Victoria del Valle vivía en un pueblo pequeño a 3 horas de la ciudad. Había comprado una casa sencilla y trabajaba como maestra voluntaria en la escuela local, enseñando computación a niños de familias pobres. No tenía carro. Andaba en bicicleta. Había cambiado una vida de lujo por una vida de servicio. Julián guardó la información en un cajón de su escritorio. No sabía qué hacer con ella, pero sabía que algún día la necesitaría. Clara seguía preguntando por Victoria de vez en cuando. Siempre la llamaba la señora triste. «¿Crees que esté mejor ahora, papá?». «Espero que sí, mija. ¿La vamos a ver algún día?». «No lo sé», pero Julián sabía que Clara tenía razón en una cosa. Victoria había estado muy sola. Y tal vez, después de todo lo que había pasado, todos merecían una segunda oportunidad. El perdón, se dio cuenta, no era solo para Victoria, también era para él mismo. 3 meses después de la mudanza cancelada, llegó una carta al taller nuevo. No tenía remitente, solo el sello postal de un pueblo llamado San Rafael de los Milagros. Julián la abrió mientras tomaba café en su oficina. Clara estaba en la escuela y los empleados almorzaban afuera. Adentro había un collar delicado de plata con una cruz pequeña. Julián lo reconoció inmediatamente. Era el collar que Lucía usaba todos los días, el que había pertenecido a su abuela. Junto al collar había una nota escrita en papel sencillo. «Julián, Lucía me pidió que guardara esto el día antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, se lo diera a Clara cuando fuera lo suficientemente grande para entenderlo. Yo no tenía derecho de quedármelo, pero tampoco sabía cómo devolvérselo sin lastimarlo más. Ella nunca me juzgó por lo que hice. Espero que usted tampoco tenga que cargar este peso para siempre, que Clara crezca ligera, sin el dolor que nosotros cargamos. Victoria». Julián leyó la nota 2 veces. Sus manos temblaban mientras sostenía el collar. Recordó ese collar perfectamente. Lucía lo había llevado puesto el día que se conocieron, en la feria del pueblo. Se lo había quitado la noche de bodas, y se lo había puesto a él alrededor del cuello, diciéndole: «Ahora tú cargas la suerte de mi familia». Después del accidente, cuando Lucía estuvo en coma por 2 semanas, el collar había desaparecido. Los doctores dijeron que tal vez se había perdido en la ambulancia. Julián había buscado por todos lados, pero nunca lo encontró. Ahora sabía que Victoria lo había tenido todo este tiempo. Guardó el collar en una caja de madera que había hecho él mismo, la misma donde guardaba las fotos más preciadas de Lucía. Pero no le dijo nada a Clara. Todavía no. Esa noche, después de la cena, Clara estaba dibujando en la mesa de la cocina. «¿Qué dibujas, mija?». «Es la señora Victoria, pero no me acuerdo bien de su cara, así que la dibujo triste». Julián se sentó junto a ella. «¿Por qué la dibujas?». «Porque soñé con ella anoche. Estaba en un lugar muy bonito, pero estaba sola».
Y yo le decía que no estuviera triste. ¿Qué más pasaba en el sueño? Mamá estaba ahí también, y le decía a la señora Victoria que ya no llorara, que ya era hora de que fuera feliz. Julián sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué decía la señora Victoria? Decía que no sabía cómo ser feliz sin sentirse culpable. Clara dejó de dibujar y miró a su papá. «¿Papá? ¿Es malo sentirse culpable?» «Depende, mija. Si hiciste algo malo, sentirse culpable te ayuda a no volver a hacerlo. Pero si ya pediste perdón y trataste de arreglar las cosas, seguir sintiéndote culpable solo te hace daño. Como cuando me comí el pastel que habías guardado para don Roberto y después te pedí perdón y te ayudé a hacer otro». «Exacto. Una vez que pediste perdón y arreglaste el problema, ya no tenías que seguir sintiéndote mal». Clara asintió con sabiduría de niña. Creo que la señora Victoria no sabe eso. 2 semanas después, Julián tomó una decisión. Manejó a San Rafael de los Milagros sin avisarle a nadie. Necesitaba 3 horas para llegar, pero tenía que ver a Victoria con sus propios ojos. El pueblo era pequeño y polvoroso, con casas de adobe y calles de tierra. Preguntó en la tienda principal y le dijeron que la maestra de computación vivía en la casa azul cerca de la escuela. Julián estacionó su camioneta nueva y caminó hasta la casa. Era sencilla, con un jardín pequeño lleno de flores. Por la ventana abierta, vio a Victoria enseñándole a usar una computadora a un niño de unos 10 años. «No tengas miedo, Pedrito, solo son números. Mira, así se suman». Victoria se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo. Usaba jeans viejos y una blusa sencilla, pero había algo en su cara que Julián no había visto antes. Paz. No tocó la puerta. Se quedó ahí parado, viendo cómo Victoria le tenía paciencia al niño, cómo le sonreía cuando él entendía algo nuevo. Era la misma mujer que lo había humillado en su oficina, pero también era completamente diferente. Cuando el niño se fue, Victoria salió a regar sus flores. Fue entonces cuando vio a Julián. Se quedaron mirando unos segundos sin decir nada. «Recibí su carta», dijo Julián finalmente. «No debería haber venido aquí. Necesitaba verla». Victoria dejó la manguera en el suelo. «¿Cómo me encontró?» «No fue difícil. Los pueblos pequeños hablan». «¿Cómo está Clara?» «Bien. Pregunta por usted a veces». Victoria se sentó en los escalones de su casa. Julián se sentó junto a ella, guardando distancia. «¿Es feliz aquí?», preguntó él. «Estoy aprendiendo a hacerlo». «¿Por qué se quedó con el collar de Lucía?» Victoria cerró los ojos. «Porque era lo único que tenía de ella, y porque no podía soltar la culpa. Lucía la perdonó hace 15 años. Lo sé, pero yo no podía perdonarme a mí misma». Julián miró las flores del jardín de Victoria. Eran las mismas que Lucía había plantado en su casa antes de morir. «Clara dice que soñó con usted, que mi esposa le decía que ya era hora de que fuera feliz». Victoria empezó a llorar silenciosamente. «Yo también sueño con ella. Me dice lo mismo». Julián se levantó para irse. El collar era de Clara desde el principio. «Gracias por devolverlo». «Julián». «¿Sí? ¿Cree que algún día Clara querrá conocer este lugar? Tengo fotos de su mamá de cuando éramos jóvenes, cosas que tal vez le gustaría ver». Julián se quedó pensando. «Tal vez, cuando sea más grande y pueda entender toda la historia». «¿Y usted? ¿Cree que algún día podrá no odiarme?» «Ya no la odio, Victoria. Hace tiempo que no la odio». Victoria asintió, limpiándose las lágrimas. «Eso es más de lo que merezco». Julián caminó hacia su camioneta, pero antes de subirse se volteó una última vez. «Victoria, Lucía tenía razón. Ya es hora de que sea feliz». Manejó de regreso a casa en silencio, pensando en todo lo que había pasado. Esa noche le dio el collar a Clara y le contó la historia completa. El accidente, el perdón de su mamá y la mujer que había cargado la culpa durante 15 años. Clara escuchó todo sin interrumpir. «¿Puedo escribirle una carta a la señora Victoria?», preguntó cuando Julián terminó. «¿Qué le quieres decir?» «Que mamá dice en mis sueños que ya puede ser feliz y que nosotros también podemos». Julián abrazó a su hija. «Sí, mija, creo que todos podemos ser felices ahora». 5 años después,
Clara tenía 13 años y había crecido curiosa y gentil, como su madre. El taller de Julián se había convertido en el más respetado de la ciudad, pero él seguía siendo el mismo hombre sencillo que reparaba carros con las manos y el corazón. Una tarde de sábado, Clara estaba limpiando el cuarto de su papá cuando encontró la caja de madera en el fondo del closet. Adentro estaban las fotos de su mamá, algunas cartas viejas y el collar de plata que ahora usaba todos los días. «Papá», le gritó desde el cuarto, «¿qué es esto?». Julián dejó de revisar unas facturas y fue a ver qué había encontrado Clara. Ella tenía en las manos una foto que él había olvidado que estaba ahí. Lucía en el hospital, sonriendo junto a una Victoria muy joven. ¿Era de mamá? Sí, mija. Clara estudió la foto con detenimiento. Se ven como amigas de verdad. Lo eran, a su manera. ¿Crees que la señora Victoria sea feliz ahora? Julián había pensado en esa pregunta muchas veces durante los últimos años. A veces recibía noticias del pueblo. Que Victoria había organizado una biblioteca para los niños, que había conseguido computadoras donadas para la escuela, que los padres de familia la querían mucho. Espero que sí. ¿Te gustaría saberlo? Julián miró a su hija. A los 13 años, Clara había desarrollado esa intuición especial que tienen algunas mujeres para saber lo que otros necesitan. ¿Por qué preguntas eso? Porque el próximo fin de semana es el Día de las Madres. Y creo que mamá estaría contenta si supiéramos que la señora Victoria está bien. Clara tenía razón, como siempre. El sábado siguiente, Julián y Clara manejaron hasta San Rafael de los Milagros. Esta vez llevaron flores, las mismas que Lucía plantaba en su jardín. Cuando llegaron al pueblo, preguntaron por Victoria en la tienda principal. El tendero sonrió. «Ah, la maestra Victoria. Está en la escuela. Hoy hay festival del Día de las Madres». La escuela estaba llena de familias. Los niños habían preparado obras de teatro y canciones para sus mamás. Victoria estaba en el escenario, ayudando a un niño nervioso a recitar un poema. Clara la reconoció inmediatamente, aunque se veía muy diferente a como la recordaba. Más relajada, más sonriente. Llevaba un vestido sencillo de flores y sandalias cómodas. «Se ve feliz», susurró Clara. «Sí», contestó Julián. «Se ve feliz». Esperaron hasta que terminó el festival. Cuando las familias se fueron yendo, Victoria comenzó a recoger las decoraciones. Fue entonces cuando vio a Julián y Clara acercándose. Se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer lo que veía. «¡Julián! ¡Clara!». Clara corrió hacia ella y la abrazó. Victoria se quedó sorprendida por un segundo, pero después devolvió el abrazo con lágrimas en los ojos. «¿Cómo has crecido? Estás hermosa». «Usted también se ve muy bien, señora Victoria». Julián se acercó con las flores. «Son para el jardín de Lucía», dijo, señalando un pequeño jardín memorial que Victoria había hecho en la escuela. Clara pensó que le gustaría que las plantáramos juntos. Victoria no pudo hablar por un momento. «¿Clara sabe toda la historia?» «Sí», respondió Clara. «Y también sé que usted quería mucho a mi mamá, y que mi mamá la perdonó hace mucho tiempo». Los tres caminaron hacia el jardín memorial. Era pequeño pero hermoso, con una placa que decía, «Para todas las madres que nos enseñan a perdonar». Mientras plantaban las flores, Clara le contó a Victoria sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de estudiar veterinaria. Victoria le habló sobre los niños del pueblo, sobre cómo había aprendido a encontrar paz ayudando a otros. «¿Sabe qué?», dijo Clara de repente. «Creo que mamá nos está viendo ahora mismo y está contenta de que estemos aquí juntos». Victoria miró al cielo. «Yo también creo eso». Cuando terminaron de plantar las flores, los niños del pueblo empezaron a llegar. Querían conocer a Clara y mostrarle sus proyectos de computación. «¡Maestra Victoria!», gritó un niño llamado Miguel. «¿Esta es su familia?». Victoria se sonrojó, pero Clara respondió sin dudarlo. «Somos amigos, amigos de verdad». Esa noche, Victoria los invitó a cenar en su casa. Cocinó los mismos platillos que Lucía había preparado años atrás, recetas que había aprendido visitándola en el hospital. «¿Viene mucha gente a visitarla?», preguntó Clara. «Los niños del pueblo, sus papás, pero ustedes son mi primera visita de la ciudad en 5 años. ¿Se siente sola?».
Victoria pensó la pregunta cuidadosamente. Al principio sí, pero después aprendí que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Tengo una vida llena de propósito ahora. ¿Y tiene novio?, preguntó Clara con la curiosidad típica de una adolescente. Victoria se rió. «Clara», la regañó Julián. «No, no tengo novio, pero tengo algo mejor. Tengo paz». Cuando se hizo hora de regresar, Victoria les dio dulces caseros para el camino y le regaló a Clara un álbum con fotos de Lucía de cuando eran jóvenes. «Tu mamá era la persona más buena que he conocido», le dijo a Clara. «Veo mucho de ella en ti». Clara abrazó a Victoria otra vez. «¿Podemos venir a visitarla otra vez?» «Cuando quieran. Esta siempre será su casa también». En el camino de regreso, Clara hojeaba el álbum de fotos. «Papá, ¿crees que mamá sabía que esto iba a pasar algún día?» «¿Qué cosa?» «Que íbamos a ser amigos de la señora Victoria. Que al final todo iba a estar bien». Julián miró por el espejo retrovisor. En la distancia, las luces del pueblo se veían como estrellas pequeñas. «Tu mamá siempre decía que las cosas buenas toman tiempo, pero que siempre llegan. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vivimos, mija. Vivimos sin cargar el peso del pasado». Clara cerró el álbum y se acurrucó en su asiento. «Me gusta eso». Julián sonrió. Por primera vez en 15 años el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de dolor. Algunas cosas se queman en los incendios, pero otras, las más importantes, permanecen intactas. El amor permanece. El perdón permanece. Y la esperanza de que mañana puede ser mejor que ayer también permanece. Clara se durmió sonriendo, abrazando el álbum de fotos de su mamá, y Julián manejó hacia casa, sabiendo que Lucía estaría orgullosa de lo que habían construido juntos. Una familia que había aprendido que perdonar no significa olvidar, sino elegir el amor por encima del dolor. ¿Te gustó esta historia de perdón y redención? Si la historia de Julián, Clara y Victoria te tocó el corazón, déjanos tu comentario contándonos qué parte te impactó más. Un like nos ayuda muchísimo a seguir creando historias que conecten con el alma, y si compartes este video, más personas podrán descubrir el poder transformador del perdón. Esta historia nos enseña que hasta en los momentos más oscuros, la luz del perdón puede iluminar un nuevo camino. Si quieres más historias como esta, llenas de humanidad y esperanza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Cada historia que creamos busca tocar fibras profundas del corazón humano y recordarnos que todos merecemos una segunda oportunidad. Cuéntanos de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo y que el mensaje del perdón no tiene fronteras.